todo Madrid, con Mabel Mínguez. Es Radio. I'm kind of tired, 'cause you wouldn't let me sleep last night. I'm a reasonable man, but Muy buenas tardes, muy bienvenidos. Hoy es martes 4 de mayo de 2010 y continuamos con un tiempo poco apacible y las temperaturas bastante bajas, la verdad es que hace frío. Pero bueno, desde aquí, desde todo Madrid, como cada día, les enviamos ese cordial y por supuesto cálido saludo. Y nos vamos ya a abrir nuestra ventana liberal con Nuria Richard. Nuria, buenas tardes. Buenas tardes, Mabel. Pues eso, que la SGAE, para variar, metió ayer la pata. Por la noche se entregaron los premios Max de teatro. El encargado de elaborar la web con los premiados era la SGAE y decidió romper el tradicional suspense publicando los ganadores horas antes de la celebración. Realmente esta solo fue la anécdota de unos premios cada vez más endogámicos, diseñados solamente para su autocomplacencia, sin importarles esos pesados que pagamos las entradas y no solemos entender de arte. Esos que nos empeñamos en llenar las salas y que somos expulsados de su circuito de sabiduría. Anoche quedó claramente escenificada esta tendencia. Una sala cada vez más pequeña, con asientos vacíos, sin pensar que era televisada y sin intención de atraer. Hace años, con un compañero de escenario, hablábamos de lo que hace falta para que exista ese milagro que es el teatro. Él afirmó, solo un actor. Y yo repliqué, solo un espectador. Gracias, Nuria. Hasta mañana. Hasta mañana, Mabel. La 1:09. Lo primero que voy a hacer es saludar a mis compañeros, a ustedes que en producción y redacción están Beatriz García y Marta Boceta. Y hoy en el control técnico, José Ramón de los Peños. Nos vamos ya al teatro, lo primerito. Beatriz, ¿dónde nos mandas hoy? Nos vamos al Teatro Mabel, esta vez para adentrarnos en los misterios de la mente humana. Todos recordamos la famosa escena de la ducha en Psicosis, pero situaciones psicóticas también se darán en la obra que quiero recomendaros hoy. Se llama Toc Toc y trata de los diferentes trastornos obsesivo-compulsivos que sufren nuestros 6 personajes. Ellos se conocerán en la sala de un afamado psiquiatra con el fin de solucionar sus problemas, pero el médico nunca acudirá a la terapia y serán ellos los que tengan que llegar a sus propias conclusiones. Podemos disfrutar con el humor psiquiátrico de Toc Toc en el Teatro Príncipe Gran Vía, que está en la calle Tres Cruces, número 8, de martes a domingo. Y después de nuestra recomendación para el teatro, vamos a decirles a los oyentes cómo se ponen en contacto con nosotros y nos cuentan qué les afecta. Todos los oyentes que quieran ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo en la dirección de correo electrónico a todomadrid@esradio.fm o por teléfono en el 91-409-0503 dejándonos un mensaje como ha hecho esta oyente. Oye, mira, estoy oyendo en el programa ahora de la 1:30 que están hablando de fútbol. Y están hablando del Atleti que pierde. Pero de eso nada. Habrá perdido, pero ha ganado al Barcelona. Ojo, con eso ya vale para todo. Vale, gracias. Con esta oyente hablamos de que había perdido el partido, el último partido, pero el favor que le hizo al Madrid ganando al Barcelona, vamos, eso es impagable. Tiene toda la razón. Por supuesto. Continuamos ahora con nuestro pavo. Si quieren también pueden encontrarnos en Facebook, donde pueden unirse a nuestro grupo Pavo Real Bru Bru Bru. Ya somos 1088 miembros. Pero llegaremos a los 1800. Seguro. No tengo la menor duda. Bueno, pues el pasado mes Alejandro Lacomba Martín se preguntaba lo siguiente: ¿qué opinan los empresarios de las cuotas mínimas a la seguridad social en el sistema RETA? ¿No creen que se discrimina a la pluriactividad respecto al pluriempleo? ¿Cuándo se van a flexibilizar las cuotas cuya legislación data de 1970? En otro mensaje, Antonio García nos deja su opinión respecto a este tema. No se habla suficiente del acoso a pymes y autónomos por parte de las distintas administraciones. 1. Hacienda nos machaca a inspecciones. 2. La deuda de las administraciones con las empresas arruina a muchos empresarios. 3. El ayuntamiento incrementa controles, sanciones, tasas, impuestos, etc. En definitiva, las administraciones en general y el ayuntamiento en particular
parecen decididos a acelerar la crisis y multiplicar sus efectos. Antonio García también se hace la siguiente pregunta. ¿Qué les parece la participación de solo 5.000 personas a la manifestación del Día del Trabajo? Yo también me hago esa pregunta, con los 250.000 creo que son liberados que hay en toda España, 5.000. ¿Solo 5.000? ¿Dónde estaban los demás? Pues de fiesta, está claro, como casi todos los días. Gracias, Beatriz, hasta luego. Hasta luego. A todo Madrid, con Mabel Mínguez. Es Radio. Vamos a comentar nuestra tertulia sin entretenernos nada, entre otras cosas, porque hay mucho que hablar del tema de los empresarios. Ya saben ustedes que es martes, por eso nos han mandado los correos, y está con nosotros Fedecam, como siempre, y quién mejor que su presidente para aclararnos todas estas dudas. Alfonso Tezanos, buenas tardes. Buenas tardes, Mabel. Bueno, como puedes ver, Alfonso, nuestros paveros tienen sus preguntas que hacerte, porque de lo que aquí se habla todo tiene bastante repercusión, como por ejemplo lo del tema del RETA, que Alejandro Lacomba nos escribía la semana pasada y que queríamos saber. Que yo lo primero que quiero saber es ¿qué es el RETA? Bueno, el RETA es un término laboral y del régimen de la Seguridad Social que dice lo siguiente, que es régimen especial de trabajadores autónomos. Quiere decirse que aquella persona que quiera llevar a cabo una actividad empresarial o comercial y decida ir a Hacienda y darse de alta en el impuesto a actividades económicas, la antigua licencia fiscal de hace muchos años, a partir de ese mismo momento está obligado a cruzar la acera e irse a la Seguridad Social y tramitar inmediatamente en ese mismo mes y en ese mismo periodo el alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Dícese de otra manera que aquella persona que quiera llevar a cabo una actividad comercial o empresarial también tiene que llevar aparejada inexcusablemente y por obligación pagar una cuota en el régimen especial de trabajadores autónomos. ¿Y por qué es especial? Porque hay trabajadores autónomos que no están en el RETA y también son autónomos, ¿no? No. ¿Todos los autónomos tienen que estar en el RETA? Todos los autónomos están en el RETA. Pues yo no sé si estoy, Alfonso, ¿ya sabes que yo soy autónoma? Pues yo creo que entonces tendremos un problema porque... O estaré, yo fui a hacer todos estos trámites. Claro, yo recuerdo, es decir, hace muchos años que no llevo los temas de asesoría directamente, pero yo recuerdo hace muchos años que había muchas personas que se daban de alta en la licencia fiscal de aquella época o incluso ya después en el impuesto a actividades económicas y ya pensaban que lo tenían todo resuelto. He aquí que cuando la Seguridad Social, porque esto es un cruce de datos... No, pero yo sí me he dado de alta en la Seguridad Social. Pues entonces si tú estás pagando todos los meses tu famoso boletín de autónomos, pues tú estás dado de alta en autónomos. Hay gente que piensa que por darse de alta solamente en el IAE ya la Seguridad Social de oficio le empieza a cobrar el RETA famoso, los autónomos, el boletín, la cuota de autónomos. Eso no es así. Es más, la Seguridad Social, no voy a decir que lo haga intencionadamente, pero sí suele esperar casi los 5 años que empieza la famosa prescripción para recordarte que hacía 5 años te tenías que haber dado de alta en el RETA. ¿Y te cobran todo junto? Sí, vamos, te lo cobran todo junto con intereses y el 20% de recargo. Por lo tanto, aquellas personas que no lo hayan hecho se pueden encontrar con unas cuotas casi millonarias, ¿eh? O sea, es un problema... Efectivamente, es un problema importante. Pero un problema importante. En cuanto a lo que nos decía Alejandro Lacomba, que preguntaba qué opinan los empresarios de las cuotas mínimas a la Seguridad Social en el RETA. Es que, francamente, bueno, nosotros hemos leído por activa y por pasiva esta pregunta, y yo casi le invitaría al señor Lacomba Martín que nos explicitara un poco más el término de la pregunta, porque la verdad, la pregunta en sí mismo, ¿qué opinamos sobre las cuotas mínimas? Bueno, pues habrá gente que está encantada con pagar una cuota mínima por trabajar, y hay personas que a lo mejor no están tan encantadas de esta cuota mínima. Dicho de otra manera, en el régimen especial de trabajadores autónomos, el empresario autónomo puede decidir en cualquier momento, una vez al año, lo puede decidir antes de que acabe el año, puede decidir cuál es la cuota sobre la que quiere cotizar. Por ejemplo, tú y yo nos hemos encontrado en muchas ocasiones personas que dicen, joder, me he tirado 40 años de taxista y ahora cobro 800 euros de pensión. Vaya porquería. Bueno, sí, quizás sea una porquería, pero también es verdad que se cotizó por la cotización mínima. ¿Por qué? Porque cuando la gente se da de alta en este régimen especial de trabajadores autónomos, cuando se le da a elegir,
las cuotas a las que puede disponer, cuanto más pagues de cuota mensual, más derecho tienes a esa posible pensión, a esa posible invalidez, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que todo el mundo tira por la mínima, la cuota mínima. Se empieza un negocio, no hay grande disponibilidad y lo que se hace es que se tira por esta cuota mínima. Problema que cuando nadie le asesora, nadie le advierte, nadie le informa de esta situación, se encuentra que cuando cumplen los famosos 60 o 65 años, 60 años es una jubilación anticipada en el régimen especial de trabajos autónomos, siempre y cuando haya tenido cotizaciones en el régimen general antes de 1967, puede empezar a jubilarse 5 años antes. Eso sí, claro, con un 20% menos por cada año, si son 5, pues tienes casi el 40% casi menos. Con el dinero. Y, claro, solo cobrarías el 60% de esa cuota mínima, es decir, una soberana ridiculez. Con eso te obligan a tener que trabajar hasta los 65 años. Yo, en ese sentido, y sin entrar ahora mismo a saber exactamente si el señor Lacomba se refiere que esa cuota mínima podría ser más mínima si, por ejemplo, se estuviera en un régimen de pluriempleo, que yo no sé, entiendo que esa puede ser el origen de la pregunta, porque luego dicen, ¿no cree que se discrimina la pluriactividad respecto al pluriempleo? Bueno, pues a lo mejor lo que quiere explicar es que por qué no se hace una equiparación con el régimen general. Me intento explicar, Mabel. Mira, cuando una persona trabaja por cuenta ajena en una empresa, para aclararlo a todo el mundo, de los que cobran nómina, ¿verdad? Pues efectivamente esa persona, según el Estatuto de los Trabajadores y los distintos convenios, no puede trabajar más de 40 horas semanales. De tal manera que si esa persona quiere llevar a cabo un segundo trabajo, tiene que compensar esas 40 horas. Dicho de otra manera, no puede trabajar 80 horas semanales, no puede trabajar 40 horas por una empresa y otras 40 para otra. Por lo tanto, esas 40 horas se tienen que compensar, pues trabajando 4 horas por la mañana en una empresa y 4 horas por la tarde, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, en el régimen general sí se compensan las cuotas en el sentido de que la Seguridad Social no te cobra el doble por trabajar el doble. Sin embargo, si tú, por ejemplo, eres trabajadora de una empresa y por la tarde decides ser, como tú eres, periodista y te quieres dar de alta en tu epígrafe de empresario o de profesional, en este caso, pues tú te tienes que dar de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Y aquí no hay compensación. Es decir, ¿pagas las dos? Sí, efectivamente, pagas el 100% de las dos. Pagas la cuota máxima, si estás, bueno, la cuota máxima, la cuota que estés cotizando por tu salario, etcétera, etcétera, en el régimen general de la Seguridad Social cuando tú cobras tu nómina, pero también pagas esa cuota, por decirlo de alguna manera, fija que tiene este régimen especial de trabajos autónomos, que no sé si eso a lo que se refiere don Alejandro. Don Alejandro. Hombre, yo creo que esa es la injusticia al que el señor Lacomba se está refiriendo, ¿no? Cuando habla de discriminación en la pluriactividad. Claro. Y luego dice, ¿cuándo se van a flexibilizar las cuotas? Cuya legislación es de 1970. Hombre, yo creo que incluso es hasta anterior, en el régimen anterior las cuotas probablemente sean de esa fecha. La flexibilización de las cuotas, ¿ves? Aquí tampoco sé exactamente a qué se refiere, porque en el régimen especial de trabajadores autónomos, quiero recordar, y estoy hablando un poco de memoria, porque insisto, yo hace ya muchos años que no estoy al frente de un departamento de asesoría, pero lo que sí que es cierto es que los trabajadores empresarios autónomos, o los que cotizan en el régimen especial de la Seguridad Social, pueden modificar la cuota que pagan a la Seguridad Social por este régimen, este RETA famoso, a finales de año. Es decir, a finales de año puede decirle a la Seguridad Social, oiga, quiero subir mi cuota de pago, es decir, a pagar más cuotas porque tienen mayor base de cotización. Y eso también repercute a la hora de computar cualquier posible incidencia que pueda tener, una incapacidad, una enfermedad, etcétera, o incluso, bueno, también hasta el propio fallecimiento. La viuda obviamente tendrá también derecho a una mayor pensión de viudedad si el marido ha cotizado por unas bases mayores, y también el de cara a su jubilación también tendrá una base mayor, perdón, una cuota mayor para cobrar si ha cotizado por esa base mayor. De todo caso, y yo creo que es por donde va don Alejandro, lo que sí que es cierto es que el régimen RETA, este del que estamos hablando, es un régimen donde hace muchos años los autónomos de este país venimos reclamando pues una equiparación, siempre lo decimos, con el régimen general. Era mi siguiente pregunta, ¿por qué no se hace? Pues no se hace porque a la administración no le apetece hacerlo y porque no sé si es que le viene mal o le viene muy bien cobrar el 100% de la cuota, y luego haya prestaciones que, por ejemplo, un trabajador por cuenta ajena, por cuenta propia, un autónomo no tiene derecho. Por ejemplo, el autónomo no tiene derecho al desempleo, no tiene derecho al desempleo. Por ejemplo, alguien, un empresario que tenga un comercio, que tenga una empresa y se dé de alta en este régimen especial de trabajos autónomos porque es un autónomo que se da de alta en lo que se llama la licencia fiscal o el IAE, tampoco puede dar de alta a los familiares que trabajan con él en la tienda, en el negocio, tampoco los pueden dar de alta en el régimen general. Están obligados también a darse todos de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Pero es injusto, ¿no? Pues hombre, injusto, claro, porque con eso también se evitan, lógicamente, las prestaciones de desempleo y otras prestaciones por formación, que sin embargo el régimen general de los que cobran nómina, sí efectivamente tienen ese derecho. Por lo tanto, es un derecho que se viene reclamando hace tiempo, se está intentando flexibilizar por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
este régimen, pero la verdad es que no acaban de poner. Se han hecho en estos últimos años pequeñas adendas a la legislación básica sobre este asunto, pero todavía no se acaba de resolver. Creo que un día, Mabel, estuvimos hablando de que esta modificación iba más encaminada a... Y voy a intentar poner un ejemplo, porque si no la gente no se va a enterar. Las empresas hace años, sobre todo las grandes empresas, que tenían a determinados empleados que llevaban a cabo determinados trabajos continuados, permanentes y día a diario, lo que les hizo de alguna manera es cortar ese régimen general de la Seguridad Social, es decir, la empresa decidió no tenerle como empleado, y lo que hacía es que le sugería, o en algunos casos iba a decir le forzarle demasiado, le sugería que cotizara por el régimen especial de trabajos autónomos. Es decir, la empresa se quitaba a un empleado directo de encima y lo que tenía es una relación mercantil de prestación de servicios con ese antiguo trabajador que realiza el mismo trabajo, solo que ahora no lo hace como empleo mío, sino lo hace ahora como un empresario independiente que me factura todos los meses por llevar a cabo prácticamente el mismo trabajo. Eso ocurre sobre todo en el sector del transporte, de la entrega de mercancías y también en los sectores profesionales. ¿Por qué? Porque hay muchos servicios que directamente las empresas no quieren cargar con este sobrecoste laboral ni con este riesgo laboral. De ahí que se habla siempre de la flexibilización de los contratos laborales, porque así los empresarios sí contrataríamos mucho más por el régimen general y no tendríamos que hacer esta especie de rizo para decir que tenemos un empleado pero que no lo es decir, es un empleado que trabaja para mí, permanentemente para mí, me hace los servicios para mí, con la jerarquía, yo le mando, yo le digo, pero sin embargo, este hombre no tiene los beneficios propios de trabajar en una empresa, ¿eh? Entonces es un empresario que en este caso es un ajeno y que tiene simplemente una relación mercantil. Eso es lo que hablábamos anteriormente, de que se ha creado esta nueva fórmula del RETA, que es el famoso TRADE, que es el trabajador dependiente. Es decir, ¿y qué ventajas tiene este trabajador? Pues este trabajador dependiente sí le han considerado la posibilidad de que efectivamente tiene un régimen especial que no tiene nada que ver con el RETA, donde sí tiene un derecho al desempleo y sí tiene derecho también a determinadas cuotas de formación. Pero sin embargo, no nos engañemos, estamos hablando de un trabajador camuflado, no estamos hablando de un empresario camuflado. Es decir, el empresario, que es al que yo creo que nos tenemos que referir, que es el empresario que pone en riesgo su negocio, pone en marcha su negocio y trabaja para él y no solamente para una firma comercial, ese es el autónomo del que nosotros defendemos, ese es el empresario autónomo que nosotros defendemos, y precisamente por este agujero que he hablado anteriormente, que es este trabajador confuso, medio oculto, es donde los sindicatos quieren ocupar también esta posibilidad de representatividad y han dicho, no, representamos no solamente a los trabajadores que cobran por nómina, sino también queremos representar a todos estos trabajadores dependientes que son autónomos. Pues que no, mejor que no les representen si están ustedes en esa situación, porque ya estamos viendo lo que son en los sindicatos aquí en España. Claro, yo lo siento mucho, pero estoy en total desacuerdo a cómo está actuando los sindicatos en España, con lo cual no falta más que se metan uno más. Sí, pero fíjate que yo creo que los términos siempre terminan siendo equívocos y dan lugar a confusión. Es decir, yo creo que todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo sabe lo que es un trabajador y todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo sabe lo que es un empresario y un comerciante. Efectivamente. Y la diferencia que hay entre uno y otro en este régimen de trabajadores autónomos es que realmente los empresarios y comerciantes no son trabajadores autónomos, son empresarios autónomos. Claro, el término trabajadores de este RETA, régimen especial de trabajadores autónomos, da lugar a esta confusión y da lugar a que mucha gente piensa que es un trabajador. No, usted no es un trabajador. Usted ha puesto en marcha un negocio, usted ha puesto en marcha una empresa, un comercio, usted es empresario. Otra cosa es que cotice en este régimen especial, ¿de acuerdo? Pero yo creo que ese es donde tenemos todavía una disputa enorme y todavía tenemos mucho camino que resolver, y desde ese sentido las organizaciones empresariales estamos intentando, y yo creo que lo estamos consiguiendo, que las organizaciones de autónomos a las que nosotros representamos sean organizaciones realmente de empresarios, de comerciantes y de autónomos de verdad, y no sean pues de trabajadores camuflados, y que la culpa no la tienen los trabajadores, la tiene realmente, o esas personas que trabajan para esas empresas, realmente la tiene el sistema, o lo tiene la necesidad, o la tiene la situación económica que tenemos. Ahí va yo, la situación que ahora mismo tenemos te obliga a veces a posicionarte en unos puntos donde no querrías estar, pero es que las cosas están realmente complicadas y, como decía, como no se flexibilice la contratación, esto vamos cada vez a que surja más. Claro, y vamos en detrimento de los trabajadores, que tanto habla este gobierno, la prioridad de los trabajadores, porque para nosotros, venga, hombre. Ya, pero yo creo que esas prioridades luego se olvidan, ¿no? Porque todos los días. Ahí también están las empresas de trabajo temporal, no nos engañemos, que bueno, pues que
también ejercen un trabajo importante, pero que muchas veces no dan la satisfacción que tienen que dar al trabajador. Yo creo que los sindicatos deberían ser quizá más agresivos, pero sin embargo, bueno, eso parece que no lo contemplan. Y las famosas técnicas de outsourcing, que todos conocemos, que es el encargo a terceros. Es decir, cuando las empresas deciden, necesito 3 informáticos en esta empresa. Bueno, pues en vez de contratarlos, llamo a una empresa de outsourcing, me manda 3 informáticos, y al que no me guste, te lo llevas y me pones otro. Al que se ha puesto malo, que se ha puesto este malo, me tienes que mandar a otro. Por lo tanto, las empresas pagan más por ello a estas empresas de outsourcing, pero sin embargo luego la retribución final que le tiene que llegar a ese trabajador, que realmente hace los trabajadores en los trabajos en la empresa, no son tampoco el 100% de lo que deberían cobrar. Pero bueno, esto yo creo que precisamente la patronal nuestra de Madrid, igual que la patronal nacional, estamos intentando resolverlo tanto con la administración central, que es el gobierno, como con los sindicatos. Y por eso estamos planteando nuevas contrataciones mucho más flexibles, que precisamente que impidan o que posibiliten que las personas, cuando son contratadas por una empresa, estén contratadas como Dios manda. Y que cuando un autónomo sea autónomo es porque tiene su pequeña empresa. Es curioso, me llama la atención, Alfonso, que sean, porque ya sabemos que aquí se demoniza mucho a los empresarios, que sean los empresarios los que se están preocupando de que los trabajadores estén en mejores condiciones, porque esto no se cuenta, pero esto es la realidad. Lo que nos acaba de decir ahora mismo, que están hablando con los sindicatos para que el trabajador tenga el sitio que tiene que estar, que tiene que tener, esto a los sindicatos se les olvida contárselo a los trabajadores. Claro, pero sin embargo, tú date cuenta que las empresas hacen uso de las herramientas que tienen a su alcance. Y si una de las herramientas que tienen a su alcance es poder tener empleados en la empresa, que no son empleados, sino que vienen mandados por una tercera empresa, o dos, o no son empleados, sino realmente son autónomos que trabajan para mi empresa, eso sí, con una facturación mensual permanente, pues realmente esos dos instrumentos yo creo que no pueden nadie utilizarlos para decir que los empresarios somos los malos de la película. No, claro. Los empresarios utilizan ese sistema porque es el que hay, y realmente los empresarios lo que estamos diciendo es que cambie el sistema, que sea un sistema mucho más flexible, mucho más elástico para todos, mayor seguridad laboral para los trabajadores, que huyan de este tipo de empresas y que no tengan por qué tener que someterse a estos contratos mercantiles con una sola empresa, y también mucha más seguridad jurídica para los empresarios porque saben lo que contratan, y en muchas ocasiones no tienen, bueno, muchas veces no, así no tienen por qué pagar esas indemnizaciones multimillonarias a la primera de cambio. Alfonso, vamos a hacer una breve pausa y retomamos ahora mismo. Si llueve, te proteges. A pleno sol, te proteges. En el coche, te proteges. Para que te protejas en tu vida laboral como en la personal, la Comunidad de Madrid promueve la prevención de riesgos laborales, para que los empresarios cumplan y faciliten las medidas de protección necesarias y los trabajadores las exijan y las adopten. 136 millones de euros contra la siniestralidad laboral, porque invertir en prevención es rentable para todos. Comunidad de Madrid, la suma de todos. Y a continuación es momento ya para conectar con la Dirección General de Tránsito. Saludos, Fermín Testino. Muy buenas tardes, compañeros. Tránsito intestinal totalmente regulado, sin retenciones ni atascos, de forma natural, gracias a Dolce Fruta Lax, el complemento a base de zumo concentrado de frutas que me ayuda a mantener un tránsito fluido sin atascos ni retenciones. Devolvemos a conexión. Atención, compañero. Oye, estará en su momento Dolce Fruta Lax. En farmacias, para farmacias y centros de dietética, de Fitobit. La Comunidad de Madrid promueve la prevención de riesgos laborales para que los empresarios cumplan y faciliten las medidas de protección y los trabajadores las exijan y las adopten. Comunidad de Madrid, la suma de todos. A todo Madrid, con Mabel Mínguez. Es Radio. Continuamos con nuestro programa, con nuestra tertulia con Alfonso Tezanos, el presidente de FEDECAM, y lo primero que voy a hacer es darles el número de teléfono de FEDECAM, porque hay muchas veces que luego nos llaman y me dicen, no, es que Mabel no ha dado el número de teléfono y queríamos hacer una consulta, y tienen razón, es el 91-368-0404, su página web www.fedecam.es. Y vamos a continuar, Alfonso, pues con otro mensaje que nos ha dejado otro de nuestros paveros, Antonio García, y que nos dice que no se habla suficiente, según su criterio, del acoso a pymes, su criterio y el mío, vaya por delante, el acoso a pymes y autónomos por parte de las distintas administraciones.
habla pues de la deuda de las administraciones con las empresas que arruina a muchos empresarios, que los ayuntamientos incrementan controles, sanciones, tasas, impuestos, etcétera, etcétera. En fin, que son muchos los problemas que las pymes y autónomos tienen ya para subsistir en su día a día, y encima esta presión por parte de este acoso, como dice Antonio García, por parte de las administraciones a las pymes y autónomos. Pues mira, Mabel, yo creo que nuestro amigo Antonio García hace varias preguntas que yo sí voy a pasar a contestar por lo menos las 3 primeras, porque la cuarta creo que no me compete a mí como empresario el valorar si son muchos o pocos las 5.000 personas que se manifestaron en el día de trabajo. Yo creo que eso lo tienen que valorar los sindicatos y tienen que empezar a hacer... Yo lo he valorado, que lo sepa. Yo no, pero yo creo que hay que sugerir a los sindicatos que lo que tienen que hacer es empezar a pensar qué es lo que no están haciendo bien o qué es lo que están haciendo mal para que su propia... gente no vaya a estas manifestaciones. Si no han ido ni los liberados. Bien, pues eso es un problema de los sindicatos que lo tendrán que resolver, y si no lo resuelven es que algo no va bien en este país, como muchas cosas más. Bueno, yo sí voy a contestar a don Antonio García. Dice, Hacienda nos machaca inspecciones, y es cierto, Hacienda no solamente nos machaca las inspecciones, sino que cada día las sanciones son mucho más duras. Se está intentando poner en marcha todo un sistema de lo que se llama de compensación de datos y comprobación de datos, que prácticamente a quien le pillen y quien no se aclare bien le van a dejar en la ruina. Pero también quiero hacer un recordatorio de hace unos meses, muy pocos meses, creo que no llegó ni a 4, cuando efectivamente eran los propios inspectores de Hacienda los que decidieron ponerse en huelga porque no estaban dispuestos a seguir las instrucciones desde el Ministerio de Economía, que les decía que se fomentaran las inspecciones y que incluso les iban a gratificar en función de las sanciones, cuanto más altas mejor. Eso fue una verdadera vergüenza, y eso no lo denunciaron los empresarios, eso lo denunciaron el propio colectivo de inspectores de Hacienda. Por lo tanto, don Antonio, tiene usted toda la razón, y yo lo único que le puedo sugerir es que ante estas situaciones usted esté bien preparado, esté bien asesorado, tenga su contabilidad al día, la tenga magníficamente hecha, y sobre todo que a las primeras inspecciones no vaya usted, mande una persona con talento y que sea una persona que conoce perfectamente la inspección, porque seguramente usted va a intentar ser lo más inocente posible pensando que va a ser mejor tratado, y lo único que va a hacer es, como se suele decir, declarar a lo bobo y a lo tonto en contra suya. Eso... Alfonso, antes de pasar al segundo punto, si los oyentes que nos están escuchando tienen dificultad, ¿en esto les puede ayudar FEDECAM? Por supuesto, yo no sé las inspecciones que pasamos al año, pero son no, pero es que hay veces que por terribles, desconocimiento pensamos, no, pues yo voy a llamar a FEDECAM para que me ayuden en el tema de subvenciones, ayudas a pymes y tal, y no se nos ocurre pensar porque es así, ¿no? Mira, hay dos elementos que son, yo creo que los que nos están escuchando lo van a entender. El famoso régimen simplificado de módulos que Hacienda se inventó hace años, eso no ha dejado de ser una trampa que luego deja que el criterio de la aplicación de esos módulos sea siempre a criterio de las distintas administraciones y también de los inspectores. O se lleva muy claro la inspección por qué razón tenemos ese medio empleado más, por qué razón tenemos esa cafetera, por qué razón tenemos esas mesas en un bar, por qué razón tenemos contratado tantos kilovatios de consumo, por qué razón tenemos tantas toneladas en nuestros camiones, porque si eso no es así, lo normal es que no frían en el régimen simplificado, y las sanciones suelen ser siempre de 5 años para atrás. Por lo tanto, hay que tener siempre muy claro exactamente cómo se hace este famoso régimen simplificado, que Hacienda decía que era sencillísimo, pero que luego a la larga termina siendo un verdadero problema. El segundo asunto es que, como tú bien sabes, las empresas hace ya muchos años, huyendo precisamente de esta situación de los regímenes tanto simplificados como la estimación objetiva, crearon y empezaron a constituir las tan conocidas sociedades mercantiles, las SLs, ¿no? Entonces mucha gente efectivamente se fue a las sociedades limitadas precisamente porque iban a hacer inversiones y querían deducirse los gastos, pero luego el problema que ellos han tenido es que luego no han llevado la contabilidad correctamente. La contabilidad por el Plan General Contable, que están obligadas todas las sociedades mercantiles, es algo que no tiene que ver ni parecido con la famosa cuenta de la vieja. Es decir, la contabilidad hay que llevarla correctamente, y yo te aseguro, Mabel, te aseguro que cualquier empresario que lleve una contabilidad correctamente hecha y perfectamente asesorada, todas sus inversiones, todas sus compras, todas sus ventas, todas sus liquidaciones, todo lo que vaya haciendo a lo largo del año, siempre y cuando esté correctamente asesorado, está casi garantizado, por no decir plenamente garantizado, a pasar una inspección. El problema es cuando uno decide ir por un régimen general contable como las sociedades limitadas, y luego al final resulta que, como no sabe gestionarlo, no lo sabe hacer, los asesores a lo mejor en los que confía, que suelen ser a veces el vecino, el amigo, el primo o la hija que está estudiando no sé qué curso de no sé qué puñetas, y al final resulta que tienen un desastre de contabilidad absoluta. Ese es un perfecto cazador, o un perfecto cazado por parte de la administración, que les puede pedir lo que les dé la gana, porque realmente ha sido un absoluto desastre en la obligación contable que, como muchos oyentes ya sabrán, y si no lo saben yo se lo digo, la responsabilidad que tienen los administradores en las sociedades limitadas incluso responden con su propio patrimonio cuando
cuando existe negligencia, fraude o mala gestión de obligaciones contables de la sociedad. Así que la gente empieza a pensar que empiezan a tirar también de su casa, de su chalet, cuando la contabilidad de una sociedad está mal hecha. Incluso de la moto. La segunda pregunta que hace nuestro amigo Antonio García habla de la deuda de las administraciones con las empresas. Bueno, eso es una realidad tan absolutamente meridiana que esto ya no hace falta ni volverlo a explicar. Es decir, es absolutamente casi, iba a decir indigno, pero cuando menos indignante que las administraciones, especialmente los ayuntamientos y también las diputaciones y también la administración central y también alguna comunidad autónoma que otra, tengan las deudas que tienen absolutamente millonarias y precisamente con autónomos y precisamente con pequeños empresarios de la zona, de la comarca, de la región, que están financiando al ayuntamiento y los ayuntamientos se permiten el lujo de no pagarles ni en 3, ni en 4, ni en 5 años. Y entonces nosotros los empresarios decíamos el año pasado, primero, si ustedes dan 140.000 millones de pesetas a los bancos, perdón, de euros a los bancos para resolver sus problemas bancarios, y pues esto ¿por qué no se lo ha dado usted directamente a las administraciones para que paguen las deudas con los empresarios? Porque así los empresarios tendrían su liquidez, podrían pagar a sus empresarios, podrían pagar a sus proveedores. Meterían dinero en el banco y el banco, pues esto es una rueda. Efectivamente, esa es la primera solución. Y ahora la siguiente cuestión es, ¿por qué en vez de hacer eso se han metido con este puñetero plan Ñ, que es pan para hoy, hambre para mañana? Porque como te dije un día, curiosamente, los trabajadores que se han contratado en estos 8 meses para el famoso plan Ñ que los ayuntamientos han puesto en marcha para arreglar el polideportivo, la piscina, las calles o lo que sea, son contratos de trabajo a jornada determinada, perdón, así me sale la palabra, que es contrato por obra, perdón. Entonces estos contratos por obra, cuando acaban estos 8 meses, no tienen derecho a indemnización, ni a desempleo. Ni a paro. Perdón, no tienen derecho a desempleo, me he equivocado, a desempleo no a indemnización. Dicho de otra manera... Indemnización tampoco, porque es por obra, se termina la obra... Indemnización ni una. Sí, pero que al fin y al cabo decir que digo que es pan para hoy, hambre para mañana, porque es que ni aquí los sindicatos han dicho ni esta boca es mía. Ah, claro. Es decir, cuando se plantean contratos donde se habla de 25 días de indemnización por año trabajado, ahí pone negrito en el cielo, pero cuando se habla de contratos de estos de 8 meses que no tienen ningún tipo de indemnización, ni derecho al desempleo, yo francamente no sé. No entiendo, yo sí. Se lo voy a explicar yo. Vamos a ver, cuando piden 25 días por año trabajado para nuevos contratos, es que son los empresarios quienes lo piden, que además lo están pidiendo para poder flexibilizar y poder hacer mejores contrataciones. Cuando hablamos del plan E, es que lo hace el gobierno y todos sabemos que Cándido Méndez está considerado ya como el cuarto vicepresidente del gobierno. Difícilmente va a hacer una crítica a cualquier cosa que haga el gobierno. Claro. Pero es una auténtica vergüenza que estas personas que las van a contratar, que encima tienen que estar en el paro, con lo cual algunos de los que estaban trabajando los tienen que echar y volverlos a contratar. Eso va a empezar. No tienen derecho ni a 25 días, ni a 1 ni a medio, porque se acaba el contrato y como es por obra, fuera. Y además no tienen paro. Manda narices. Bueno, pero ese tipo de contratación no lo hemos hecho los empresarios. No, lo ha hecho el gobierno. Lo ha hecho el gobierno. Por eso no han dicho nada los sindicatos, claro, Alfonso. Sí, por eso no dicen nada. Hacen uso de lo que tienen. Y por respecto al final, el tema del ayuntamiento, yo creo que se refiere al Ayuntamiento de Madrid, que es donde yo creo que más podemos hablar, que incrementa los controles, sanciones, tasas, impuestos. Yo creo que el Ayuntamiento, francamente, Mabel, y te lo digo, creo que ha perdido un poco el juicio en ese sentido, porque la verdad las inspecciones y las sanciones que está poniendo son verdaderamente multimillonarias. Está poniendo unas sanciones sencillamente que no tienen el principio de proporcionalidad que contemplan nuestros códigos y nuestra legislación, y sobre todo el principio de igualdad, progresividad y que en ningún caso tenga el alcance confiscatorio, que es un principio que viene en nuestra Constitución y que todo el mundo vida. Los impuestos tienen que ser genéricos, tienen que tener el principio de generalidad y tienen que tener sobre todo cosas que es que no pueden ser confiscatorios. Cuando se pues aquí solo lo son. Claro, cuando se pierden estos principios, pues al final nos volvemos con tasas encubiertas, con impuestos encubiertos, y sobre todo nos encontramos con que ahora el famoso tema de esta mañana, precisamente en la Patronal de Madrid, había un congreso, un debate muy importante sobre el tema de las famosas tasas, las licencias de apertura que quiere aplicar ya el Ayuntamiento, y nos encontramos ahora mismo con que seguimos todavía sin aclararnos, y cuando estas empresas privadas gestionan estas licencias, que van a cobrar obviamente un importe, si luego ese importe se va a volver a ver repercutido por una tasa posterior para la licencia definitiva que tiene que dar al Ayuntamiento. Porque en teoría ese nuevo servicio que van a dar, que ya la semana que viene, si te parece, Alfonso, lo vamos a hablar esto con mucho más detalle. Me encantaría. Porque lo razonable sería que ese coste no lo tuviera que pagar aquel que pide la licencia, pero yo me lo cuestiono. Bueno, yo creo que al final lo que quiere el Ayuntamiento es cobrarlo 2 veces. Primero, externalizar un servicio, porque aquel que trabaja obviamente tiene que cobrar, y las empresas a las que les ha adjudicado este servicio no van a trabajar gratis, por lo tanto tienen que cobrar. Pero yo lo que creo es que lógicamente el Ayuntamiento se quiere reservar todavía
la siguiente cuestión, que es que una vez que se haga la gestión por esta empresa privada, cuando llegue por fin la emisión definitiva de esta licencia, pues volverá lógicamente a aplicar una nueva tasa, y con esto lo que hacemos es encarecer y complicar aún más. Es decir, lo que aparentemente parecía más sencillo, el correr con la licencia, porque esto es un desastre absoluto, las licencias municipales en Madrid, al final lo que se ha convertido realmente es una especie de cepo, un cepo económico, entiéndase. Pues sí, es pues decir, el ayuntamiento se libera de trabajo, pero sigue cobrando lo cuando mismo. Podría ser algo fantástico el externalizar el servicio, no tiene por qué ser ni bueno ni malo, depende cómo se haga, porque si realmente te agilizan la tramitación de la licencia, bienvenido sea. Ahora, si eso tiene un coste añadido, ya estamos hablando de otra cosa. Claro, yo además Por te eso... diré, Mabel, que este sistema actual está recurrido por activa y por pasiva, está actualmente en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y yo lo único que pienso y deseo es que los recursos que se han interpuesto, y me consta que algunos son fundamentados y perfectamente argumentados, yo espero que prosperen, y yo espero que el ayuntamiento modifique, o sea, que el sistema, en principio me parece muy bien, que externalice la licencia para que un empresario en Madrid pueda abrir un negocio con seguridad de que lo que va a abrir lo va a abrir de forma rápida e inmediata, y no tiene que estar con ese miedo permanente a que le cierren el negocio, y sobre todo que los costos que tengan ese negocio sean los que sean. Ahora, si el sistema se nos vuelve en contra, como presidente, por todas estas lagunas jurídicas y lagunas de explicaciones, que siempre tengo la impresión, y tú también, Mabel, de que siempre al final la terminemos pagando los mismos. Siempre las pagan los mismos. Pues si ustedes piensan abrir una empresa, un negocio, emprender un nuevo proyecto, y si ustedes prefieren que ponerse en contacto con Fedecam y que ellos les expliquen lo que tienen que hacer, no se vayan directamente, no si prefieren, yo creo que es una opción bastante más lógica que irse así a pecho descubierto al ayuntamiento y decir qué tengo que hacer, porque te van a volver loco. Saben que para eso también está Fedecam, para eso, para el tema de Hacienda que nos comentaba Alfonso. Si tienen dudas sobre si está llevando bien o mal la contabilidad, o les han mandado un requerimiento y no saben por dónde cogerlo, antes de ir allí y que te vuelvan loco y que termines con un problema que a lo mejor no tenían, llamen ustedes a Fedecam, que siempre hay plazo de tiempo. Ya saben, al 91-368-0404, que siempre dará tiempo para poder presentar un recurso en condiciones y que no vayan a por nosotros de esta forma descarada como lo hacen. Alfonso, que hemos llegado otra vez al final del programa, vamos a tener que hablar o con Federico o con los informativos, pues no falta tiempo. Bueno, pues la verdad es que yo también lo siento. Bueno, lo que sí me alegro que don Alejandro Lacomba y don Antonio García y otros oyentes que nos hagan las preguntas, y yo gustosamente, tanto en antena como fuera antena, nosotros de Fedecam contestaremos todo lo que ellos nos sugieran, o hablaremos de eso que ellos nos piden, claro. No les vamos a nuestros oyentes, no les cabe la menor duda, porque todas sus preguntas están siempre aquí sobre la mesa. Les voy a dar una vez más el teléfono de Fedecam, que luego ya sé que me recriminan que no lo hagan. 91-368-0404. Como siempre, darle las gracias al presidente de Fedecam, Alfonso Tezanos. Nos vemos el martes que viene, como muy tarde. Gracias a ti y a los oyentes. Muchas gracias. Ahora llega toda la información local y regional de la mano de Gonzalo Heredero y todo su equipo. Nosotros volvemos mañana a eso de la 1. Hasta mañana.